Saludos a todos los que se van conectando a este vivo con Microscopía para Todos. Bienvenidos a nuestra primera entrevista de nuestra sección Educación STEAM, Ciudadanos del Futuro. En esta oportunidad estaremos conversando sobre educación STEAM y su incidencia en los ciudadanos del futuro con la doctora Carmen Grimal Álvaro. Ella es licenciada en Química y tiene un máster en Investigación en Educación Matemática y Científica, un máster en Docencia en Centros de Educación Secundaria y un doctorado en Educación Científica. La doctora Carmen tiene una amplia trayectoria de trabajos dirigidos a la educación. Mencionando algunos ejemplos, ella realizó una capacitación a voluntarios fuera de la escuela para aumentar la autoeficacia de los estudiantes en STEM. Es coautora de un libro llamado STEM es para ti, que aborda las experiencias en el aumento de la autoeficacia del proyecto STEAM for You. También ella es parte del programa de formación para maestros y maestras, Parent STEM para preescolares y sus familias. Y bueno, antes de empezar la entrevista, recordemos que Educación STEAM es un enfoque pedagógico que tiene como objetivo fomentar la alfabetización en ciencia y tecnología de los estudiantes, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y bueno, por medio del aprendizaje práctico se pretende fomentar la innovación y el pensamiento crítico que den a luz soluciones a los problemas del mundo actual. Y es así que este prometedor enfoque educativo promueve y desarrolla habilidades necesarias para el siglo XXI. Buenos días, doctora Carmen. Es un placer tenerla en esta oportunidad con nosotros. Buenos días, Paula. Un placer, como siempre, es mío, poder acercarme a otras realidades, a conocer otras maneras también de cómo se hace ciencia, así que encantadísima de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, ya la audiencia tiene una idea resumida de toda su trayectoria académica y laboral en relación con STEAM, así que tenemos mucha expectativa de aprender de sus conocimientos y experiencia respecto al tema en cuestión. Iniciemos con las preguntas. Doctora, usted se ha dedicado por mucho tiempo a la educación STEAM, en especial en el ámbito de la investigación. ¿Qué es lo que la motiva a investigar y trabajar sobre este tema? Por ejemplo, ¿hay algún hecho puntual que la haya impulsado o motivado a trabajar en esto? Pues no es que haya habido algún hecho puntual. Yo creo que realmente ha sido la suerte de poder encontrarme con varias personas en el camino, ¿no? Yo siempre he sido una persona que quería saber más de lo que estudiaba. Eso me llevó a estudiar química porque quería saber más del mundo que me rodeaba. Luego, después de química, seguí con máster en investigación, y luego, pero no me satisfacía, ¿no? Y eso me llevó a hacer el doctorado en educación, a ver cómo podía ayudar o cómo podía plantear una educación mejor. Y luego en esta aventura, que es hacer un doctorado, me fui encontrando con personas que han sido para mí y siguen siendo unos referentes, ¿no? Mi directora de tesis, mi director de tesis, luego otras magníficas personas que han sido pues, las líderes de grupo de investigación, podría decir como muchos nombres, ¿no? Y esas personas pues me han inspirado a abrir esa mirada y sobre todo a centrarme y a darme cuenta que aunque muchas veces planteemos situaciones de aprendizaje relevantes, pensando mucho en los contenidos, pues sistemáticamente hay personas que se quedan fuera y que bueno, es una situación muy injusta y que les va a perjudicar mucho en su futuro. Y entonces eso, pues con la mayor voluntad de intentar, no, para mí algo que es apasionante como son las ciencias, porque vengo muy científico, pero luego en las STEM, poder justamente que fueran un elemento empoderante, ¿no? que empoderara a todas las personas, no solo a una minoría. Y un poco eso es lo que ha motivado esa trayectoria, las personas que me he ido encontrando en ese camino. Y sobre todo, pues una especial mención a la doctora Digna Couso, que ha sido pues, y sigue siendo un referente para mí. Comprendo. Digamos que en España usted se ha topado también con ciertas pedagogías que no cubrían sus expectativas, ¿no? Por eso también se motivó como a explorar otros enfoques educativos. Claro, aquí en España, bueno, si tienes suerte,
en algún momento tendrás la experiencia como de un aprendizaje más constructivista, más social, pero a nivel general en muchas situaciones, al menos cuando yo estaba estudiando, era un aprendizaje muy transmisivo, poco contextualizado, ¿no? Poco relacionado con el día a día. Entonces, eso, por un lado, yo pensaba que a mí igualmente me gustaba mucho la ciencia porque era un ejercicio intelectual que ya me motivaba. Pero luego, al descubrir que el mundo educativo era muchísimo más, que había un universo detrás y que realmente mis experiencias personales que yo tenía fuera del mundo académico, ¿no? En la que yo participaba como monitora con niños y niñas en tiempo libre, hacíamos excursiones del movimiento Scout, pues que esa manera de plantear esas actividades tenía conexión también incluso con actividades de aula, que podían ser muy participativas, ¿no? Que se podían cuestionar muchas cosas en las que el rol del docente, la docente podía ser muy diferente. A mí eso me abrió y ya me enamoré. Digamos, a partir de ahí ya no quise dejar de hacer otra cosa. Claro, comprendo, doctora. Doctora, uno de los desafíos del enfoque STEAM es desarrollar las vocaciones científicas y en un contexto en el que se carece de tradición científica e infraestructura para la misma, ¿cómo se implementaría la educación STEAM en un contexto así? O sea, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos de acción? Pues en ese sentido, yo creo que es una muy buena pregunta, porque una de las grandes dificultades y que es un motivo de exclusión muchas veces es esa manera que hemos ido construyendo, esa manera de pensar científicamente, esa manera de hacer científico-tecnológicamente que en realidad es muy europea y que remite pues a eso, a una estructura de pensamiento que es muy lejana de determinadas de otras culturas, de otras comunidades. Y yo creo que allí justamente se encuentra el secreto de cómo plantear una educación STEM donde realmente a lo mejor no hay una cultura pues tan como del referente europeo, ¿no? Hay muchísimo conocimiento científico-tecnológico, muchísimo en comunidades pues de campesinos, de campesinas, en comunidades que son urbanas también, pero que a lo mejor pues no se valoran en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, una persona que arregla carros pues sabrá el tipo de palanca o de elementos que tiene que usar para levantar un carro o para pintar un carro, que se tiene que hacer de una determinada manera. Luego, después si no se hace con unos determinados pasos, no funciona, ¿no? Ese conocimiento que a lo mejor no está estructurado, que no sigue unas pautas muy formales, también tiene validez, puede tener validez. Y yo creo que ahí está un poco el secreto, desde mi opinión, en cómo empezar a dar valor a esos conocimientos que no son tan formales y, insisto, formales desde el punto de vista europeo. Comprendo, sí. Realmente era muy interesante saber su perspectiva respecto a este contexto, porque en Sudamérica, como usted sabe, ahí, tal y como menciona la pregunta, se carece de esta investigación científica, esta cultura de investigación científica, y más en el área rural, ¿no? Pero bueno, comprendo lo que menciona. Se dice que en los próximos años las ofertas laborales tendrán que ver con tecnología. Es algo que se nos viene, es un hecho, porque la tecnología avanza constantemente todos los años. ¿Por qué se consideraría eficaz esta metodología educativa para ayudar a los jóvenes a cubrir estas necesidades futuras? Claro, aquí cuando hablamos de tecnología habría que hacer realmente un matiz, que es que realmente se relacionan con tecnologías digitales principalmente, ¿no? La tecnología es algo que siempre ha estado allí, es el producto de la actividad de ingeniería. Puede ser tecnología, puede ser un folio de papel igual, ¿no? Es algo que hemos construido para un determinado uso. Lo que sí que cada vez más pues hay una revolución
tecnológica en el ámbito digital. Eso sí. Y esa revolución tecnológica, pues bueno, cada vez se supone, las predicciones dicen que va a abarcar muchos más ámbitos del área STEM, pero también de áreas que no son STEM, ¿no? De áreas pues de lenguas, de artes, no sé. Entonces, eso nos remite, yo creo que aquí hay una dicotomía. Por un lado, facilitar una educación que dé herramientas a los estudiantes, a las estudiantes, para que puedan desarrollar sus capacidades y acceder a un mayor abanico de ofertas laborales en un futuro, por lo tanto, desarrollar sus capacidades, ¿no? De pensar cómo se puede participar, qué implica el desarrollo tecnológico, qué procesos, ¿no? Cómo se puede mejorar una tecnología, qué implica una tecnología. Y luego también hay otra contrapartida que no hay que se relaciona con la visión crítica un poco de la educación. Es si la educación debe servir a las demandas económicas o no. Porque detrás de la tecnología también no hay que olvidar que hay muchos intereses de las empresas, ¿no? Y mucha fuerza. Y más allá yo creo que aquí hay que tener un poco un equilibrio, ¿no? Y ¿por qué lo digo? Porque detrás, por ejemplo, tendré una situación, ¿no? En algunas situaciones, detrás de la introducción de un robot educativo, por poner algo, no siempre pasa, pero algunas veces puede estar motivado por una determinada empresa que quiera introducir ese robot, ¿no? Independientemente de si se quiere promover el pensamiento computacional de detrás o no. Entonces allí pues hay que desarrollar una cierta visión crítica. Yo siempre digo que está muy bien promover y trabajar las herramientas digitales y el pensamiento computacional y el desarrollo tecnológico, pero con una visión crítica detrás. Esa visión crítica que luego también, pues como hablábamos antes, ¿no? También se va a relacionar pues con esa necesidad de que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades en el área STEM, que podamos validar y dar también voz a esos conocimientos STEM que no son, ¿no? Que no están centralizados, que no son tan formales, en ese sentido. Comprendo. Doctora, ya lo había mencionado al principio, cuál es el objetivo principal de este enfoque pedagógico, pero según su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en la implementación de STEAM en la educación actual, con los cuales usted se haya topado a lo largo de su trabajo, de su trayectoria laboral? Para mí, el principal del enfoque STEM, hay como dos importantes, no escollos, pero dos grandes dificultades en las que vamos a tener que ir trabajando, ¿no? Una, desde luego, es cómo podemos promover que todas las personas sientan que puedan hacer STEM, se sientan que tienen algo que decir, que tienen algo que aportar a las STEM. Y eso estamos lejos de conseguirlo. Y la otra cosa es cómo ese enfoque que es muchas veces transversal, que no es que sea de ciencias, no es que sea de ingeniería, no es que sea de matemáticas, ¿no? Que es una aproximación transversal, pues cómo eso podemos conectarlo y que sea realmente significativo, que realmente pueda promover esos conocimientos que van a servir en un futuro. Porque es verdad que una de los objetivos es la promoción de vocaciones científicas, pero para mí hay algo que justifica más la importancia del enfoque STEM, ¿no? Que es el poder promover esa alfabetización del área científico-tecnológica, ¿no? Como nadie duda de que hablar y escribir bien es algo que siempre, ¿no? Siempre nos acompaña y que damos gracias por haber aprendido a leer y escribir bien, pues también tener una buena alfabetización científica, tecnológica y matemática es algo que debería ser como, algo muy básico, ¿no? Algo que pudiéramos conseguir al final de la educación obligatoria. Y eso es, difícil, que pasa por
conectarlo mucho con los desafíos actuales como contexto actual, de diferentes situaciones que han emergido tipo COVID, pero también más allá, de emergencia climática y esas cuestiones. Y bueno, y ir repensando nuevas maneras, nuevas prácticas, nuevas maneras de aproximar a esos estudiantes al desarrollo máximo de sus capacidades. Justo mencionaba las matemáticas en su respuesta y bueno, esta pregunta tiene que ver con eso. Existen áreas como las matemáticas que generan poco interés en los estudiantes en comparación con otras, ¿no? Como áreas en las ciencias, en las artes, en la tecnología. Según esta experiencia en buenas prácticas en STEAM, ¿cuál cree que son los factores que inciden en la poca confianza en áreas como la matemática? Pues los chicos, los estudiantes generalmente no se sienten muy motivados en el colegio, ¿no? En el escolar por esta materia. Aquí hay un factor importante de las matemáticas y que yo extendería a áreas también como la física, que es el gran nivel de abstracción que tienen, de abstracción y de uso de un lenguaje, bueno, que a veces puede llegar a ser complicado también por ese nivel de abstracción, ¿no? Ese nivel de abstracción que para quizás algunas personas puede llegar a ser como un reto, para la mayoría de las personas no se lee así como un reto positivo, ¿no? Es algo muy difícil, que refuerza esa idea de que solo las personas muy, 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 muy inteligentes pueden llegar a superar ese reto. Entonces, aquí se juntan esas dos cuestiones que no nos ayudan nada. Por un lado, que es verdad que hace uso de ese lenguaje, esa manera de pensar más abstracta, pero a la vez esa concepción de gran dificultad. Y si yo no me considero una persona muy inteligente que va a ser capaz de superar todos esos retos, pues no me va a traer superar un reto porque me voy a sentir más estúpida aún, ¿no? Es lógico. Entonces eso aleja. Lo que pasa es que, claro, aquí el nivel de abstracción nos echa para atrás y pensamos, aunque en otras áreas también se puede llegar a conseguir un nivel de abstracción muy grande. El arte, por ejemplo, puede llegar a ser completamente abstracto, ¿no? Pero socialmente hay una visión mucho más amable de lo que implica el arte, de los valores que conlleva el arte, ¿no? Y esa dureza que a veces cuando pensamos es en la matemática, la física, ¿no? Esa dureza, pues bueno, aleja. Y ese sentirse alejado, porque claro, si sé que no voy a tener éxito, pues ya no lo intento, es lo que va reforzando esa falta de interés progresivo, que bueno, que sobre todo se acentúa en lo que es entre los 14 y los 16 años. Bueno, antes aún. Entre los 12 y los 14 años, allí hay un decrecimiento muy importante de ese interés. ¿Y qué estrategias aplica este enfoque pedagógico para poder llamar la atención, captar la atención de los jóvenes, de los estudiantes por estas áreas? La propuesta de la educación STEM es intentar plantear problemas y situaciones complejas que no puedan abordarse solo desde un área, ¿no? Por ejemplo, si yo planteo un experimento sobre cambio químico, pues voy a estar muy centrada en la parte de ciencias, sobre todo en la parte de química. Si yo planteo un problema complejo que necesite ser abordado desde diferentes disciplinas, pues allí me va a permitir establecer conexiones, aunque me pueda centrar en la parte matemática, pues a lo mejor para desarrollar unos cálculos para diseñar por trigonometría una serie de elementos, así, pero eso se conecta con otros elementos, se podrá conectar, por ejemplo, en el proceso de construcción de algún dispositivo tecnológico o en el proceso de análisis de datos, un proceso profundo de análisis de datos. Y en esa conexión creemos también que se establecen sinergias entre disciplinas que fomentan la disminución de esos valores negativos que muchas veces se atribuyen a las disciplinas, como de matemáticas y de física sobre todo.
Ujú, entiendo. También, doctora, en una de sus publicaciones, STEM para ti, en la cual usted es coautora, se menciona que el interés de las niñas por áreas relacionadas con tecnología y física se reduce a la edad de 14 años aproximadamente. Esto también se presenta en los grupos más desfavorecidos social y económicamente, por supuesto. Según su investigación, ¿por qué se da esta situación y cómo considera que se puede borrar estereotipos que afectan la autoeficacia en STEM en este grupo de interés? Pues yo creo que un poco pasa como lo que íbamos hablando, ¿no? En primer lugar, por presentar recursos, personas, roles que muestren la diversidad de personas que se dedican a STEM, intentando romper con ese estereotipo de que una persona del ámbito STEM es un hombre, es una persona muy inteligente, incluso de clase media, ¿no? Intentar mostrar que hay muchas más personas que no encajan con ese estereotipo, hay muchísimas mujeres de muchísimos colores de piel, de muchísimas realidades también. Pasa por validar esas prácticas que quizá no sean tan formales, ¿no? tan tradicionalmente relacionadas con esa visión tan europeocentrista. Y también pasa por reconocer a esas chicas, crear esas personas que se sientan excluidas, ¿no? Digo chicas porque es casi la mitad de la población, ¿no? Y es un colectivo en exclusión muy grande, pero también hay muchos otros factores de exclusión que pueden ir sumando, ¿no? Validar, reconocer que directamente, ¿no? que están teniendo éxito, que desarrollan estrategias de éxito. Y bueno, y también pasa por pensar en qué tipo de actividades planteamos, ¿no? Si planteamos actividades muy centradas en el producto, por ejemplo, en algo muy tecnológico, por ejemplo, desarrollar un robot que luche a sumo, eso es algo que va a excluir a muchas personas. En cambio, si pensamos en el desarrollo tecnológico, en un elemento que pueda servir para, no sé, diseñar una pierna biónica o un robot que sirva para ayudar a andar a otras personas, eso va a atraer a muchas más personas, ¿no? Un poco centrarnos en esa ayuda, en esa aplicación a los demás. Y como esto, pues muchos otros ejemplos, ¿no? Que nos alejan, que nos plantean una enseñanza muy abstracta, muy centrada en ese éxito y alejada del cuidado de las personas, que es algo que gusta suele gustar por los roles de género a las mujeres, pero también a personas que no se sienten tan brillantes y que tienen otros intereses también en la vida. Y doctora, ¿podemos hablar de una brecha de género como factor que afecta a este tipo de problemas, especialmente en las niñas? ¿O simplemente un factor pequeño, o podemos considerarlo como el más importante, según su experiencia y su perspectiva? Claro, para mí es uno de los más grandes porque claro, las mujeres son casi, alrededor de la mitad de la población. Y el problema ahí está en cómo lo que socialmente se atribuye a ser una mujer, ¿no? Yo, cómo me he relacionado con las demás personas siendo mujer, qué es lo que, ¿no? Si me han dejado, por ejemplo, ensuciarme en el barro cuando jugaba, si me han dejado jugar con construcciones cuando era pequeña o no, me han dado muñecas o qué me han dado, ¿no? Cómo me han vestido, qué mensajes me han aportado, no solo mi padre y mi madre, ¿no? También mis profesores, mis profesoras, ¿no? Si me han valorado por ser muy inteligente o por ser muy trabajadora. Y esos mensajes van calando y nos van a muchísimas mujeres. Vamos interiorizando pues, que a lo mejor éramos muy trabajadores, pero no somos brillantes, no tenemos esa chispa, ¿no? Que se necesita para las profesiones STEM. Y por eso el hecho de ser mujer es un elemento de exclusión en muchísimas disciplinas del ámbito STEM. No en todas, porque, por ejemplo,
En biología hay muchísimas más mujeres que hombres, pero en el ámbito de tecnología, ingeniería y de física sí que hay muchísimos más hombres. En biología, en medicina, en enfermería pasa la situación inversa por el mismo motivo, porque son profesiones, son áreas que están mucho más directamente relacionadas con ese servicio, este cuidado a los demás y al entorno, ¿no? Y eso, pues bueno, se llama, cae por su propio peso. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente ha sido muy aleccionador tenerla en este corto tiempito. Podríamos seguir conversando y quizá incluso debatiendo al respecto, pero le agradecemos mucho por su tiempo y esperamos que haya sido de mucha utilidad para quienes están del otro lado también de la pantalla. Con Microscopía para Todos hemos adoptado este enfoque educativo para nuestra Bolivia porque creemos que es muy prometedor y tiene mucho futuro y lo necesitamos. Necesitamos implementar esta cultura en investigación científica en nuestro país bastante y quizá también en otras regiones en Sudamérica. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y es la verdad un privilegio que Bolivia pueda tener iniciativas como esta. Ojalá también pudiéramos tenerlas aquí. Vamos a seguir trabajando, doctora. Bueno, y para todos los que están del otro lado de la pantalla, sigan nuestras redes sociales para mantenerse al tanto sobre las siguientes entrevistas en Educación STEAM. Gracias.